Me toca continuar, ¿sí? Ya creo que dejamos claro algunas de las fuerzas que están motivando los cambios de los sistemas, ¿no? Aquellas tres fuerzas que son la parte de economía, la parte de cambio climático y la parte de seguridad energética. Creo que les había mencionado que la integración de renovables era uno de los mayores características que vamos a esperar a futuro. Y creo que ustedes mismos se dieron cuenta que el uso de convertidores electrónicos de potencia iba a ser uno de los grandes también procesos que van a estar presentes a futuro, ¿no? Entonces, ahorita voy a dedicar un poco de tiempo a la primera parte. Bueno, si esto me ayuda, vamos a ver si funciona. Sí, sí funciona. Ahorita voy a dedicar un poco de tiempo a una de las partes que yo considero que es un problema. Bueno, realmente lo considero que es un problema porque en UK es un problema. Y ya en Europa continental está comenzando a ser un problema, y es el problema de la frecuencia. Yo les decía hace unos minutos atrás que la frecuencia se transforma en algo que es bien, yo no sé si la palabra en español sea, pero triquiñuela, algo que genera mucha triquiñuela. ¿Entienden más o menos qué es esa palabra? Trucos. Mágico, que cambia, que es dinámico y que es bien difícil de predecir. Ese es mi significado de, de triquiñuelo. Entonces, lo que voy a hacer en la primera parte, voy a hacer primero un análisis de lo que es frecuencia, pero desde el punto de vista clásico, para que entiendan el concepto. Y la segunda parte me voy a dedicar a lo que son los sistemas de control, para habilitar que los convertidores electrónicos de potencia puedan participar en el soporte de la frecuencia. Entonces, la primera parte es una introducción general, luego un poco de control de frecuencia en sistemas clásicos, luego un poco de respuesta en frecuencia de los sistemas, y la segunda parte es relacionado con los controles. Todo esto está basado en un capítulo de un libro que yo escribí por ahí. Si ustedes después necesitan más información al respecto, escríbanme, mándenme un correo y yo les mando el capítulo gratis, no hay ningún problema, un capítulo completo sobre lo que es control de frecuencia para sistemas eléctricos de futuro. Ese capítulo lo escribí hace como 2 o 3 años atrás, y todavía yo creía o creo que la frecuencia era el problema, pero creo que hay cosas que han ido evolucionando, ¿no? Dentro de un rato le voy a explicar más porque de momento no tengo el fundamento para explicarlo todo, ¿no? Entonces, voy a empezar con una revisión rápida. Aquí no voy a perder mucho tiempo sobre lo que es la complejidad de los sistemas eléctricos de potencia. Yo no sé si ustedes en algún momento se han dado a la tarea de pensar que los procesos dinámicos en sistemas eléctricos de potencia son sumamente complejos. Fundamentalmente la dinámica de los sistemas eléctricos de potencia es compleja por varias naturalezas. Una de ellas es el hecho de que hay una gran cantidad de elementos que están interactuando. Un sistema eléctrico de potencia interconectado, podemos estar hablando entre 1000 y 10.000 nodos, y podríamos estar hablando en que de esos 1000 a 10.000 nodos, probablemente el 60 o el 50% de ellos pueda tener generación. Y entonces eso significa que desde el punto de vista de dimensión matemática del problema, se genera una complejidad. Pero al mismo tiempo hay otro problema, que es que la dinámica está asociado con diferentes procesos. Cuando yo digo que está asociado con diferentes procesos, es que, por ejemplo, aquí tenemos el diagrama de bloques para una unidad de generación. Y entonces en una unidad de generación uno tiene aquí el generador, que ya hemos dicho que es la máquina más excitante, va a la red es, si se quiere, aburrida, pero la máquina es sumamente excitante, y aquí hay los controles de generación. Yo creo que ustedes están familiarizados con los controles de generación de una máquina sincrónica. Hay fundamentalmente 2 controles locales. Uno es la excitatriz, fundamentalmente para el control de voltaje en terminales, el otro es el gobernador, pero a su vez hay otra serie de subcontroles y elementos involucrados. Está, por ejemplo, para una unidad de generación térmica, tienen aquí la turbina a vapor, tienen aquí el generador de vapor, tienen aquí una serie de elementos, y cada uno de ellos tiene constantes de tiempo diferentes. Entonces, el problema de la dinámica, lo que hace sumamente complejo a la dinámica es, por un lado, es el número de componentes, que eso es el problema de dimensionalidad, y lo otro es que hay muchísimos elementos trabajando al mismo tiempo.
Entonces, cuando tenemos muchísimos elementos trabajando al mismo tiempo, tenemos un problema de representación matemática. El problema de representación matemática es sumamente complejo porque la dinámica hay que representarla por ecuaciones diferenciales. Y la dinámica de esos componentes es altamente no lineal. Yo no sé si ustedes se han pasado por ese problema matemático, pero representar la dinámica más básica de una máquina eléctrica es un problema no lineal. Si ustedes están interesados solamente en la dinámica electromecánica de la máquina, ustedes tienen que utilizar la ecuación de oscilación, ¿se recuerdan? Y la ecuación de oscilación decía que la derivada segunda del cambio del ángulo de potencia multiplicada por la constante de inercia dividida sobre 2πf era igual a potencia mecánica menos potencia eléctrica, ¿se recuerdan? Donde la potencia eléctrica se representaba como una ecuación que dependía del seno del ángulo. Entonces la ecuación de oscilación per se es una ecuación no lineal. Y como ecuación no lineal, la resolución de eso es un gran problema matemático. Por eso nosotros utilizamos software, porque hay que hacer integración numérica de las ecuaciones de dinámica del sistema eléctrico de potencia. Bueno, ¿y ustedes por qué este idiota está hablando tanto de esto? Porque es un problema de alto orden, muchísimas ecuaciones diferenciales. El modelo más sencillo que nosotros podríamos pensar para una máquina sincrónica puede tener 7 ecuaciones diferenciales. Después, si le metemos las ecuaciones diferenciales del primotor, de la excitatriz, etcétera, 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 eso genera un caos de ecuaciones diferenciales. 20, 30 ecuaciones diferenciales nada más que por una unidad de generación. Y si estamos hablando de unas 500 a 5000 unidades de generación, imagínense el problema matemático. Entonces, hay un problema bien complejo desde el punto de vista matemático. Lo interesante es que ese problema matemático tiene algo bien interesante. Tiene los efectos no lineales, pero hay diferentes tipos de anchos de banda. Lo que quiero decir es que los procesos electromecánicos pueden ser divididos en una serie de subsistemas. Entonces nosotros podemos hablar de controles locales y esos controles locales atribuidos a lo que es la generación, pero a su vez podremos hablar de controles globales. Y controles globales, por ejemplo, pueden estar pendientes del despacho económico de carga, pueden estar pendientes del control automático de generación, pueden estar pendientes de otra serie de funciones de alto nivel. Lo que quiero que vayan entendiendo es que el sistema eléctrico de potencia es complejo, tanto en dimensión, modelación matemática, como subcomponentes. Y de igual manera, cuando estamos hablando del tamaño, los sistemas eléctricos de potencia pueden tener empresas locales, empresas regionales, empresas internacionales. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver que tengamos diferentes tipos de empresas? Bueno, que cada una de las empresas puede tener intereses muy diferentes. Y si cada una de ellas tiene intereses muy diferentes, por supuesto los controles van a estar especificados y diseñados para cada uno de esos intereses. Entonces, el problema asociado con una estructura organizacional muy dividida es el problema de intereses, ¿ok? Si nos vamos a poner a ver los procesos dinámicos pueden ser clasificados. Hay múltiples formas de clasificar los procesos dinámicos. Por ejemplo, usted lo puede hacer dependiendo de la causa, la consecuencia, escalas de tiempo, escala física, etcétera, etcétera, etcétera. Fundamentalmente, la clasificación más utilizada son las escalas de tiempo y el carácter físico, porque así fue la clasificación. Cuando Charles de Mello creó el primer paper para la clasificación de los procesos dinámicos, él los clasificó en procesos eléctricos, procesos electromecánicos y termomecánicos. Procesos rápidos, medianos y lentos. Esa fue la primera clasificación que se hizo de procesos dinámicos. Luego se hizo una clasificación un poquito más científica, y esa clasificación incluye el carácter físico. Es decir, una relación entre el fenómeno físico que se crea y el tiempo o la duración asociada a las constantes de tiempo de ese fenómeno. Entonces, los fenómenos físicos fueron clasificados, por ejemplo, en fenómenos de onda, que son fenómenos muy rápidos, fenómenos electromagnéticos, que son relativamente rápidos, fenómenos electromecánicos, que aquí es donde típicamente nosotros nos movemos para los análisis de frecuencia, y fenómenos termodinámicos, que son fenómenos más lentos, ¿ok? Si nos vamos nosotros entonces a este caso, causa-efecto, todos los procesos dinámicos pueden ser categorizados dependiendo de causa-efecto en muy rápidos, lentos y muy lentos.
Y fundamentalmente entonces podemos utilizar esa clasificación. Aquí ustedes han visto esto en múltiples libros, en muchísimas tesis. Aquí lo que se presentan son los diferentes fenómenos típicos, los típicos estudios que uno realiza en sistemas eléctricos de potencia, y en este eje tenemos el tiempo. Entonces fíjense, si ustedes están haciendo estudios de sobrevoltaje, que son transitorios electromagnéticos, son fundamentalmente transitorios muy rápidos de orden de microsegundos, descargas atmosféricas, o los transitorios asociados a interrupciones de corrientes de falla, los sobrevoltajes de switcheo. O si, por ejemplo, nosotros estamos trabajando aquí, este es el transitorio electromecánico de los generadores. Aquí fundamentalmente es donde ustedes hacen todos los estudios de estabilidad que ustedes han hecho hasta ahora. Y después tenemos una serie de funciones, una serie de estudios, por ejemplo, flujo de potencia, regulación de potencia en interáreas, seguimiento de demanda, etc. ¿Por qué este tonto está empeñado en efectuar esta clasificación? Porque se recuerden el problema original. El problema original era un sistema multimáquina, un sistema de alta dimensión, un sistema altamente no lineal. Utilizando esa clasificación es lo que me permite a mí crear modelos y esos modelos desacoplarlos en el tiempo. Y esos modelos me van a permitir a mí simplificar en cierta forma la solución del problema que es altamente no lineal y que es sumamente complejo. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo hay una gráfica donde se presentan cuáles son los controles típicamente utilizados dependiendo de la dinámica. Y entonces ustedes van a ver que dependiendo del tipo de control se van a dar cuenta que hay diferentes velocidades. Por ejemplo, los sistemas FACS, que son los sistemas de transmisión de corriente alterna flexibles, están en una amplia región que va desde milisegundos hasta segundos. Pero si ustedes conocen lo que es el control de carga, el control de frecuencia carga, ustedes se van a dar cuenta que viene en otra escala de tiempo. ¿Ok? Ok. Todo esto es simplemente para decir que hay unas escalas. Esas escalas van a definir los tipos de controles. Esos controles entonces van a tener relación con el tiempo y al final con la herramienta de solución para resolver el problema. Vamos a empezar con algo bien interesante. Cuando a mí me dicen defina qué es estabilidad de un sistema eléctrico de potencia, para mí es un problema. Y la forma más elemental que yo he conseguido de explicar qué es estabilidad es esa balanza. Esa balanza yo la presenté antes para definir el cambio en la frecuencia. Ahora esa balanza la voy a utilizar para definir qué es estabilidad. Y estabilidad es simplemente un balance. Los cuerpos en la naturaleza tienden a ser eléctricamente neutros. Los cuerpos en la naturaleza tienden a estar en equilibrio. El equilibrio es una característica natural de los sistemas en la naturaleza, el balance. Dependiendo de las fuerzas que nosotros utilicemos en esa balanza, entonces nosotros vamos a estar afectando una variable. Entonces lo que quiero que vayan viendo es que fundamentalmente la estabilidad es un problema de equilibrio. Dependiendo de las fuerzas que estén en juego, va a ser diferentes tipos de estabilidades. Y dependiendo de lo que esté en la aguja de la balanza, ese es el tipo de estabilidad que vamos a estar trabajando. Yo no sé si ustedes lo saben, pero hay sistemas que son estables y sistemas que son inestables. La forma más sencilla de explicar la estabilidad es con sistemas mecánicos. No sé si ustedes ven aquí que tenemos un bowl y aquí adentro hay una pelotita. Si nosotros aplicamos una fuerza y movemos esta pelotita y después removemos esa fuerza, esa pelotita va a moverse hasta que vuelva a estar en un estado de equilibrio. Yo no sé si ustedes se dan cuenta. Estado original, se aplica una perturbación, que es una fuerza externa, y después se deja el sistema, se le retira esa fuerza, el sistema se deja que retorne a un punto de equilibrio. Ojo, este sistema es totalmente estable. Cosa diferente de este sistema. En este sistema tenemos un estado inicial. El estado inicial le aplicamos una fuerza y lo perturbamos. ¿Qué pasa? Esa pelotita se mueve y no regresa al punto de equilibrio nunca. ¿Me siguen o no me siguen? Ejemplo de un sistema puramente estable, ejemplo de un sistema netamente inestable. Pero para definir la estabilidad, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que yo he utilizado algunos conceptos. 1, estado inicial. 2, estado final. ¿Qué es el estado? El estado es el número mínimo de variables que yo tengo que utilizar para describir un sistema.
En este caso yo puedo decir que el estado es la posición de la bolita. Cuando yo aplico una fuerza externa, cambio la posición de la bolita. Cuando retiro la fuerza, la bolita se mueve para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, hasta que llega un nuevo punto. Y ese punto es un nuevo estado. Coincidencialmente, por la naturaleza de este sistema, el punto inicial y el punto final son el mismo. Eso quiere decir que el estado inicial y el estado final son el mismo. Eso no ocurre en todos los sistemas. ¿Me siguen o no me siguen? En cambio, fíjense aquí, estado inicial, posición de la bolita aquí. Aplico una fuerza, retiro la fuerza y la pelotita nunca retorna a ninguna posición estable, a un estado final. Entonces, tenemos el ejemplo de entender lo que es estabilidad. Entonces, fundamentalmente, la inestabilidad en los sistemas eléctricos de potencia, es decir, cuando el sistema no alcanza un punto de equilibrio final, puede venir de muchas formas. Y eso es lo que genera el problema del análisis de la estabilidad. La estabilidad puede depender de muchísimas variables, de hecho lo hace. Estado inicial, condiciones del sistema, características intrínsecas del sistema, etcétera. Entonces quiero que vayan entendiendo que esto, que es la estabilidad, es fundamentalmente algo que es sumamente complejo y relacionado con el estado del sistema, con la perturbación, que es la fuerza externa que voy a aplicar. La estabilidad es un problema que ha crecido con la historia de los sistemas eléctricos de potencia. ¿Se recuerdan cuando hablé de la historia de los sistemas eléctricos de potencia? Thomas Alva Edison instaló el primer generador. Después quería más carga, tuvimos que instalar más generadores, ¿se recuerdan? El primer problema que se presentó de estabilidad fue el sincronismo. ¿Alguno de ustedes me dice qué es sincronismo? ¿Cómo? Un poquito más allá. ¿Más? ¿Cuáles son las condiciones mínimas y necesarias para que yo sincronice dos unidades de generación en paralelo? Ajá, que estén en fase. Eso es el ángulo. ¿Qué más? Que tengan la misma magnitud, porque si no, no puedo cerrar el interruptor. ¿Qué más? La misma secuencia, correcto. ¿Qué más? Si uno es 50 y el otro es 60, no puedo cerrar la frecuencia. Entonces, resulta que uno dice que el sistema está sincronizado cuando las máquinas operan, por ejemplo, a la misma frecuencia. Eso quiere decir que las máquinas deben de estar rotando equivalentemente a la misma velocidad. ¿Me siguen o no me siguen? Entonces quiero que vayan entendiendo que el primer problema que se presentó fue que teníamos varias máquinas en paralelo y se perdía el sincronismo. ¡Wow! ¿Y qué es perder el sincronismo? Bueno, cuando nosotros hablamos que deben de tener la misma magnitud, cuando nosotros hablamos que tienen que tener la misma secuencia, cuando nosotros hablamos que tienen que tener la misma frecuencia, es porque tenemos varias máquinas operando en paralelo. El sincronismo viene de una propiedad de la máquina, y es que la máquina es sincrónica. ¿Por qué la máquina se llama máquina sincrónica? Es una pregunta que alguien le pudo, o nunca se pararon a preguntarle, ¿por qué esta máquina se llama máquina sincrónica? ¿Las damas? Ah, ¿qué? ¿Cómo? Ajá, vaya un poquito más en detalle. Dijo campo, palabra interesante. Dígame más. Ajá, sí, ya le puso otra más, pero no agregó más. Resulta que esa máquina se llama sincrónica porque resulta que hay dos campos, uno del estator y uno del rotor, ¿cierto? Y esos dos campos tienen que girar a la misma velocidad. Cuando esos dos campos giran a la misma velocidad, uno puede decir que el campo del rotor está girando a la misma velocidad del campo de estator que es creado por tres devanados desfasados 120 grados, donde hay tres corrientes desfasadas 120 grados. ¿Me siguen o no me siguen? Se llama máquina sincrónica porque los dos vectores de campo magnético tienen que girar a la misma velocidad. ¿Y entonces qué significa pérdida de sincronismo? Ya la máquina no es sincrónica, pierde el sincronismo. ¿Qué es para ustedes la pérdida de sincronismo? Conceptos básicos.
el rotor se te puede atrasar o se te puede ir muy rápido el estator. Ajá, pero no me tire la foto tan rápida que me perdí. Resulta que si ustedes tienen un cambio en la demanda, para ustedes aumentar la entrega o la absorción de potencia, ustedes están modificando el ángulo de potencia, ¿se recuerdan? Delta. Delta era el ángulo entre el campo del rotor y el campo del estator. Si yo necesito más potencia, abro un poco más el ángulo. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Y eso se hace metiéndole más potencia a la máquina. ¿Se recuerdan? ¿Me siguen? ¿Qué pasa cuando la máquina pierde el sincronismo? Que ese ángulo empieza a abrirse, abrirse, abrirse. ¿Y por qué se está abriendo? Porque hay uno que está girando más lento y el otro que está girando más rápido. Hay una pérdida de balance. Entonces, cuando uno empieza a girar más rápido que el otro, resulta que esos vectores se pueden abrir. Y como hay uno que se está quedando, puede llegar un punto en que no haya nunca la forma en que se vuelva a recuperar el estado estable. Estado estable es que se quede fijo. Entonces la máquina pierde sincronismo es cuando esos dos vectores se empiezan a separar, plácata, y nunca vuelven uno de ellos nunca vuelve a recuperar la velocidad. Hay dos campos en la máquina, uno en el estator y uno en el rotor, ¿cierto? ¿Cuál creen ustedes que es el que se empieza a poner lento? El rotor. El rotor es el que se empieza a poner más lento, o se empieza a poner más rápido. Porque si esa máquina está conectada con otras máquinas y aquellas máquinas permanecen en sincronismo, la velocidad de giro del estator permanece constante. ¿Me siguen o no me siguen? Bueno, no me quiero meter en una clase de máquina. Lo que quiero que entiendan es que el primer problema que pasó fue la pérdida de sincronismo. ¿Y cómo fue eso? Bueno, muy sencillo. Yo tenía mis máquinas conectadas en paralelo y resulta que me pidieron una potencia. Y resulta que esas máquinas, aunque tenían la capacidad de entregar esa potencia, pero cuando yo aplico esa potencia, la máquina tiene un transitorio. Y resulta que las máquinas, toda la velocidad se le iba para el piso. Entonces, esa fue la primera manifestación de inestabilidad, pérdida de sincronismo. Y la pérdida de sincronismo clásica, la primera que se apareció, es que la máquina se frenaba y se perdía el sincronismo. Entonces, ahí es cuando empieza el problema de la inestabilidad en los sistemas eléctricos de potencia. Ahora voy a pasar a definir qué es estabilidad en un sistema eléctrico de potencia. Primera cosa que quiero que se vayan entendiendo. La estabilidad es una propiedad del sistema. ¿What? La estabilidad es una propiedad del sistema. Es decir, que es propiedad asociada con líneas, con generadores, con todos los componentes del sistema. Segundo, es la propiedad del sistema de mantenerse en un estado de equilibrio, en un estado de operación de equilibrio bajo condiciones normales de operación y obtener, aquí falta una N, y obtener un estado de operación aceptable luego de ser sujeto a una perturbación. Bla. Primero, la estabilidad es una propiedad de esto, del sistema. Segundo, para entender el concepto, entonces necesitamos entender algo. Estado de equilibrio. El estado de equilibrio quiere decir un punto continuo de operación, no necesariamente tiene que ser el mismo estado inicial. Y tercero, cuando el sistema es sujeto a una perturbación. ¿Y qué es una perturbación? Una fuerza externa o interna al sistema. En este caso es una fuerza externa. Yo agarro mi mano, muevo la pelotita, la suelto. Yo apliqué una fuerza externa. Pero la inestabilidad puede venir de una fuerza interna. Ya va. Ok. Esto es la clasificación que presentó Kundur en el año 1994. ¿Cuál es la clasificación de estabilidad? Estabilidad de ángulo, que fue la primera que se vio, y era, recuérdense lo que decía, pérdida de estabilidad. Se llama estabilidad angular porque la pérdida de estabilidad está relacionada con ese ángulo de potencia. Tenemos aquí la estabilidad de voltaje. El segundo fenómeno que ocurrió fue, bueno, hubo inestabilidad de ángulo. Comenzamos entonces nosotros a generar protecciones y controles para mantener la estabilidad. Se resolvió el problema de estabilidad de ángulo. El segundo problema que pasó era que las máquinas quedaban sincronizadas, todas las máquinas quedaban operando,
pero el voltaje se venía para el piso. Y por eso se llama estabilidad de voltaje. La estabilidad de voltaje es que tenemos los voltajes en un estado inicial y resulta que ocurre algo que hace que los voltajes se muevan hasta que se pierde la estabilidad de voltaje, no se recuperan los voltajes. Esa fue la segunda clasificación de estabilidad. Esa fue la clasificación del año 1994. ¿Qué falta aquí? La estabilidad de frecuencia. Si se dan cuenta, ¿dónde está? Si se dan cuenta, esta es 2003. La clasificación de estabilidad de frecuencia se incluye, luego de ese paper publicado, se incluye el tercer fenómeno. El tercer fenómeno es las máquinas permanecen en sincronismo. El voltaje permanece donde tiene que estar, pero la frecuencia se viene al piso. Eso es el fenómeno de estabilidad de frecuencia. La estabilidad de frecuencia está relacionada con esto, un equilibrio entre dos fuerzas. La estabilidad de frecuencia es un equilibrio entre dos fuerzas donde la variable que se destruye, la variable que se daña, es la frecuencia. ¿Qué es el concepto de estabilidad de frecuencia? La estabilidad de frecuencia se refiere a la habilidad del sistema de potencia de mantener una frecuencia en régimen estacionario luego de ser sujeto a una tremenda perturbación que viene o resultante de un significativo desbalance de generación-demanda. Entonces, yo sin decírselo en las previos slides, les dije generación-demanda. La generación y la demanda tienen que mantenerse en balance. Y si se mantienen en balance, la frecuencia permanece constante. ¿Pero qué es la frecuencia? ¿Qué creen ustedes que es la frecuencia? Pueden decir cualquier cosa, hasta que se quieren ir. ¿Qué creen ustedes que es la frecuencia? ¿En qué se diferencia la frecuencia, la estabilidad de frecuencia de la estabilidad angular? La estabilidad angular está relacionada con el ángulo de potencia. El ángulo de potencia es el ángulo entre el campo del rotor y el campo del estator. ¿Me siguen? Correcto. Frecuencia. ¿Con qué relacionan ustedes frecuencia? Potencia activa. Yo no lo veo tan directo con potencia. ¿Dónde? Lo que pasa es que a nosotros nos enseñan una trampa matemática cuando estamos haciendo análisis de circuitos y nos desaparecemos de la frecuencia. ¿Cuál es esa trampa? No, esa es cuando estamos en transitorios. Los fasores. Los fasores están girando a una frecuencia, a una velocidad angular constante. Como están girando a una velocidad angular constante, 2πf, eso quiere decir que la frecuencia es constante. ¿Me siguen o no me siguen? Cierto. Entonces yo no sé si ustedes empiezan a ver la diferencia. La estabilidad de ángulo está relacionada con el ángulo de la máquina, que es el ángulo entre el campo del rotor y el estator. ¿Cierto? Pero la estabilidad de ángulo está definiendo la posición de los fasores, dónde están localizados esos fasores en el diagrama fasorial y dónde están ubicados, ¿cierto? Pero cuando yo hablo de frecuencia, hablo de la velocidad con la que giran esos fasores. ¿Lo ven o no lo ven? El ángulo de potencia es delta y la frecuencia es la derivada de delta de t. ¿Se han pasado por eso? Por unidad, la velocidad de la máquina es igual a la frecuencia. Por unidad, la velocidad de la máquina es igual a la frecuencia. Y en consecuencia, esa es la primera derivada de la velocidad del ángulo. Entonces, muchas personas tienden a confundir estabilidad de ángulo con estabilidad de frecuencia. En la estabilidad de ángulo lo que se pierde es estabilidad. Y lo que se pierde es estabilidad por el ángulo. En estabilidad de frecuencia lo que se pierde es la frecuencia y eso es la velocidad de la máquina.
¿Me siguen o no me siguen? Yo sé que es un poquito difícil. De hecho, incluir la tercera clasificación aquí fue un debate. Y esa clasificación, bueno, fue un debate, pero generó cosas muy buenas, ¿ok? Excelente. ¿Por qué la estabilidad de frecuencia es un lío? Bueno, la estabilidad de frecuencia es un lío porque resulta que uno dice generación, demanda, mantener el equilibrio. Y eso se ve muy sencillo, la estabilidad de frecuencia es este balance y usted lo vería a simple vista y no, bueno, generación y demanda es sencillo. Pero cuando usted empieza a ver todos los agentes que están involucrados, la cosa se transforma en un problema más complicado. Por ejemplo, hay cosas que son sumamente variables y no son necesariamente lineales. Pérdidas. Las pérdidas, si usted la ve, por ejemplo, como R por I cuadrado, ya es un cuadrado por ahí metido, ¿cierto? Eso no es lineal. Y las pérdidas dependen del estado de carga de la red. Si el estado de carga es bajo, las pérdidas son bajas. Si el estado de carga es alto, las pérdidas son altas. ¿Me siguen o no me siguen? Entonces, a corto tiempo, a corto plazo, yo no sé si se dan cuenta que esto tiene algún tipo de injerencia. Pero fíjense esto. A largo plazo, el mercado tiene influencia porque a largo plazo lo que es compra y venta de energía está involucrada en ese balance. ¿Cuánto yo oferto al mercado y cuánto me está demandando realmente los consumidores? Y si esto no macha, no equilibra, entonces se pierde aquí la frecuencia. ¿Me siguen o no me siguen? Empiezan a entender que aunque esto es suministro y esto es demanda, que parece una constante aquí y una constante aquí, eso fundamentalmente es un problema grave. Y yo no sé si se dan cuenta que hay escalas de tiempo. ¿Se recuerdan que perdí un rato hablando de escalas de tiempo? Sí, porque resulta que las pérdidas es algo que puede ser un fenómeno de segundo a segundo. Las pérdidas pueden ser un fenómeno de segundo a segundo, pero estas interacciones entre mercados, ventas y compras, ya eso depende del mercado. Y el mercado por muy rápido son 5 minutos. Entonces yo no sé si ustedes se dan cuenta que ya hay diferentes escalas de tiempo en el problema de la estabilidad de frecuencia. La estabilidad de frecuencia a largo plazo es que yo pueda mantener la frecuencia a largo plazo, manteniendo un balance de generación-demanda. La estabilidad de frecuencia a corto plazo es que yo pueda mantener la frecuencia, pero en corto tiempo. Yo no sé si se dan cuenta que entonces la estabilidad de frecuencia se divide también en muchísimas subáreas dependiendo de la escala de tiempo. ¿Me siguen o no me siguen? No los quiero asustar, pero realmente esto es algo sumamente complicado. Por ejemplo, nosotros estamos instalando muchas renovables y la renovable utiliza el viento. Y entonces tenemos un problema, que el viento sopla cuando el viento tiene que soplar, porque así lo dice Papá Dios, o como lo quieran llamar ustedes. Entonces el cuento es que predecir el viento a futuro es un gran problema. Resulta que yo ahorita la velocidad es 18 metros sobre segundo, y yo para un segundo después, yo no puedo decir a 100% de seguridad que la velocidad van a ser 18 metros por segundo. Yo podría decir que hay la probabilidad de que el viento se mantenga 18 metros por segundo. Luego de hacer un tremendo análisis estadístico, yo podría decir cuál es la probabilidad. Pero resulta que a 5 minutos la predicción se daña más. Y a 1 hora, wow, Dios mío, yo no puedo predecir cuánto va a ser el viento a 1 hora con un margen de certeza. A 1 hora los errores pueden ser más del 30%. Imagínense a un día. Entonces, yo en el mercado, el viento se me transforma en un problema. Yo no sé si ustedes se han metido en la página de Red Eléctrica de España. Red Eléctrica de España tiene la curva de la demanda y la generación. Y ahí aparece la eólica. Y entonces ustedes ven la proyección que ellos hacen y después hacen la real. Y si se dan cuenta, eso no machea todo el tiempo. Y si no machea, disculpen la palabra, pero ¿cuál sería la traducción machea? Match. Equilibre, coincide, algo así. Si no coinciden, alguien tiene que producir lo que no produjo la eólica. Y entonces ese alguien va a decir, yo estoy produciendo cuando a ti te hace falta, págame más. Y eso genera perturbaciones en el mercado. ¿Lo ven o no lo ven?
Y eso encarece la electricidad, porque si yo le tengo que pagar más a este cristiano para, bueno, no sé si sea cristiano o sea judío o lo que sea, pero yo tengo que pagarle más a este señor para que produzca electricidad. ¿Me siguen o no me siguen? Entonces aquí la renovable genera problemas. Este es un apagón, ese fue el apagón del 28 de septiembre del 2003. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué este tonto va a hablar de ese apagón? Primero porque fue aquí en Europa. Y segundo, porque es un apagón causado por problemas de frecuencia. Fíjense lo siguiente, esa es una foto más o menos como era la distribución de flujo de potencia. Italia, como siempre, importando por allá electricidad. Fíjense, tenemos aquí unos 5.700 megavatios. Tenemos de aquí de Austria unos 200, de Eslovenia unos 380. Para Grecia, bueno, dicen que unos 500. Y entonces, a las 3:01... la carga era 27.5 gigavatios en Italia, y entonces resulta que hay un problema. Una línea que tenía 1.320 megavatios, ¡plum!, dispara porque hubo un flashover. Es decir, que el cable se acercó mucho a una matita y generó una descarga, y esa descarga la línea la ve como una falla monofásica, protecciones en extremos abre, y se saca la línea. Luego le tiran 3 reclosing automáticos, es decir, que los interruptores se vuelven a cerrar para ver si la falla se quitó, si era una falla temporal, y puede mantenerse el servicio. Fallan los 3 reclose, ya estamos hablando de unos 2 minutos, perdón, y luego le tiran uno manual. Dale ahí, ciérralo, plum, y otra vez se abrió. Bueno, a las 3:10, entonces se empiezan a dar cuenta, bueno, esta línea disparó, por supuesto, pierdo 1.300 megavatios, tengo que traerlo de otro lado, otra línea por allá se sobrecarga, 1.650, entonces se pide que empiece a disminuir la demanda, porque ¿qué ocurre? Como Italia tenía una pérdida de importación, entonces la frecuencia empieza a disminuir, y como la frecuencia está disminuyendo, bueno, vamos a agarrar y vamos a empezar a reducir demanda. Entonces aparece otro problema. 8 minutos después, un transformador sobrecargado. ¡Ouch! Entonces el sistema empieza a reducir los 300 megavatios 3 minutos después. Después hay unos cambios en una de las conexiones de los transformadores. Después otra línea dispara, 1783, ¡plum! Y ahí empieza el fenómeno en cascada. Empieza esta, luego pasa aquella, luego dispara este, dispara aquel, ¿Qué pasó? Bueno, este es el caso de los flujos de potencia en las líneas de transmisión. Los flujos de potencia fue, bueno, inicialmente hubo un problema de una línea, se disparó, pero aquí, no sé si se dan cuenta que son los flujos de potencia, se vienen los flujos de potencia cero, lo que quiere decir que Italia, que estaba recibiendo unos cuantos megavatios de Europa, se queda sin esos megavatios. Y todas las unidades allá, ¿qué va a pasar? Empiezan a disminuir la velocidad. Y si disminuye la velocidad, las unidades, ¿qué pasan? La frecuencia se viene para el piso. Entonces yo no sé si ustedes se dan cuenta que este es el diagrama de la frecuencia, y aquí empiezan a tratar de recuperar la frecuencia y empiezan una serie de disparos, etcétera, pero esto es lo que se llama una cascada. Un evento que es tonto, un evento que es simple, que es simplemente un flashover sobre una línea de transmisión, era una línea no importante, 1.300 megavatios, genera cambio en la frecuencia, se empieza a separar el fasor de voltaje de Italia con referente al fasor de voltaje de Europa continental, frecuencia se viene al piso y se pierde la frecuencia. Fíjense, ¿por qué se llama cascada? La duración de esto fueron 2,5 minutos. Ojo, en 2,5 minutos se puede recuperar algo, si usted sabe lo que tiene que hacer. El problema es que estos eventos, cuando ocurren y el operador se da cuenta, ya el sistema está tan perturbado que recuperarlo es casi imposible. Entonces, fíjense, ¿se recuerdan lo que les decía de los fasores? Cuando yo les digo pérdida de estabilidad, es porque este fasor empieza a girar más lento. Y este es el fasor de la Unión Europea. La Unión Europea mantiene su frecuencia constante. Pero resulta que Italia, como perdió generación, las máquinas empiezan a ponerse más lentas. Y ese fasor empieza a girar más lento. Y cuando empieza a girar más lento, este ángulo empieza a aumentar y llega un momento en que se tienen que separar. Aquí creo que aparece, déjame ver,
Esto es voltaje. Aquí está frecuencia. Pero esta es la frecuencia en dónde. Fíjense, teníamos aquí 50. Y estos son los voltaje y la frecuencia en Europa. Cuando Italia se separa de Europa, entonces pierde demanda Europa. No sé si se dan cuenta, porque recuérdense que Italia estaba importando. Y como ella pierde demanda, ¿qué pasa con las máquinas? También se aceleran. Entonces no sé si se dan cuenta que aquí venía la frecuencia y cuando se separan, la frecuencia aumentó. Entonces, ese es un ejemplo clásico de una inestabilidad de frecuencia. Característica, inicialmente la frecuencia estaba bien, hay un par de eventos tontos, en corto tiempo toda la frecuencia se viene al piso. Tienen que actuar las protecciones lo que hacen es separar áreas. La clásica protección es, primero, para frecuencia la clásica protección es protecciones de sobrefrecuencia y baja frecuencia en los generadores. Esa es la primera protección, porque los generadores sincrónicos son costosos y tenemos que cuidarlas. Si la velocidad se va muy arriba o muy abajo, hay daños mecánicos. Entonces, fundamentalmente hay protecciones para las unidades. Para under and over frequency es fundamentalmente para proteger la unidad. Segundo, hay esquemas de protección para evitar el colapso de la frecuencia. ¿Cuáles son los esquemas de protección para evitar el colapso de la frecuencia? Bueno, el automatic load shedding. Es decir, si la frecuencia se viene para abajo, es porque o la carga es muy grande o es que no tengo suficiente generación. ¿Se recuerdan el balance? Y entonces lo que yo puedo hacer es empezar a recortar la carga para ver si restablezco el equilibrio. Entonces el load shedding, que es como nosotros lo llamamos en inglés, el load shedding es una protección para baja de frecuencia y lo que hace es tratar de cortar bloques de potencia, de power, para tratar de restablecer el equilibrio. ¿Me siguen o no me siguen? Entonces no sé si se dieron cuenta que aquí empieza el load shedding, plan, 600 megavatios cada uno. Y al final pierden 7 gigavatios tratando de restablecer el balance. Pero no, ya eso estaba perdido. Porque resulta que si la máquina empieza a frenarse, entonces el corte que usted tiene que hacer es suficientemente grande como para que la máquina vuelva a acelerarse. 7 gigavatios y no se recuperaron. ¿Y cuál es la última protección que se utiliza en frecuencia? El islanding. Bueno, islanding, como dice en inglés. Generación de islas. Europa ve que Italia se está yendo para el foso. Yo no me voy a ir con Italia. Que se vayan ellos solos a comer salchichón. Entonces le abrimos la protección ahí entre el sistema en áreas. La última opción que nosotros tenemos es la separación de áreas. Y eso fue lo que hicieron por aquí bueno, en algún lado hicieron, lo hicieron aquí, la separación de áreas. Bueno, es que ya aquí la frecuencia estaba hasta el piso. Ok, otros diagramas, no me voy a poner a perder tiempo aquí. ¿Cuál fue fundamentalmente el problema? Fundamentalmente el problema fue una falla de estabilidad típica, un flashover, pero el problema fue que las under frequency relays para los generadores no estaban suficientemente calibrados. Algunos me dirán que yo soy un poco arrogante, no, bastante arrogante, pero yo siempre a los ingenieros de protección les tengo un poco de rabia, porque los ingenieros de protecciones son los que tienen que hacer que las protecciones funcionen. Y por lo general, los ingenieros de protecciones son los que causan los problemas de cascada. Una protección que no actuó como debería hace que otra, que esté bien ajustada, va a actuar. Y ahí es donde se degenera que todas las otras protecciones actúen. Me explico. Esta protección de baja frecuencia no actuó cuando debía, pero las otras protecciones que sí estaban bien coordinadas sí actuaron. Entonces, esta fue el trigger para que el sistema se viniera en cascada, que se generara el proceso de cascada. Las protecciones de frecuencia son bien difíciles de ajustar. No es que yo esté defendiendo ahora a la gente de protecciones. Son bien difíciles de ajustar, especialmente porque uno no conoce toda la dinámica de la red. ¿Me explico? Cuando ustedes están haciendo un estudio de protecciones por sobrecorriente, los estudios de protecciones de sobrecorriente son sencillos.
Porque usted lo que tiene que lanzarse un cortocircuito en todas las barras y listo. Y ve los niveles de falla asociados a esa barra y usted selecciona y ajusta su protección. Y hay hasta reglitas y todo para hacer eso, hay programitas. Pero las de frecuencia no. Porque las de frecuencia uno no conoce cuál es la contingencia que excita la pérdida de estabilidad de frecuencia. Y fíjense, esa contingencia que fue simplemente sacar una línea de transmisión pequeña de 1300 megavatios, generó la caída de todo el sistema. Entonces yo no es por defender a la gente de protecciones, pero las protecciones de frecuencia son bastante complicadas, ¿ok? Aquí hay algunas lecturas recomendadas. Y aquí voy a decir algo. Ustedes dirán, bueno, pero es que usted está siendo alarmista porque usted dice que en UK ya se están presentando problemas de estabilidad de frecuencia. Realmente no se están presentando problemas de estabilidad de frecuencia en este momento. Lo que se está presentando en este momento en UK es una pérdida de la calidad de la frecuencia. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo es eso de pérdida de calidad de la frecuencia? A nosotros siempre en la escuelita nos dicen que la frecuencia tiene que ser 50 Hz. Por ejemplo, en el caso aquí de Europa. Y esa es esa es una de las embustes más grandes que uno le dice en la escuelita. Porque uno le dice la frecuencia es 50 Hz. Y eso sería real si es un sistema ideal. Y si estamos trabajando en régimen estacionario. Si usted se mete en red eléctrica española, usted se va a dar cuenta que la generación y la demanda están moviéndose minuto a minuto. Y es porque la gente enciende más ventiladores, más TV, más duchas con calefacción, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí no con calefacción. Oye, una ducha con aire acondicionado. Miren, una oportunidad de negocio. Yo compro una. Bueno, pero sigamos. Entonces el cuento es que la demanda está cambiando minuto a minuto. Entonces, minuto a minuto, nosotros tenemos ese desbalance generación-demanda. Si usted se mete en la página de National Grid, usted va a ver que la frecuencia está cambiando minuto a minuto. Entonces, nosotros creamos una serie de indicadores para evaluar qué tan bien o qué tan mal está la frecuencia. Una forma de evaluar qué tan bien o qué tan mal está la frecuencia son los indicadores de calidad. Y uno de ellos son estas distribuciones que están aquí. ¿Qué significa esta distribución preciosa que está aquí? Eso es lo que ustedes llamaban una distribución normal. ¿Se recuerdan? Que eso se describía como una famosa ecuación de Gauss, una exponencial. Pero lo interesante es que había un valor aquí que se llamaba la media, ¿se recuerdan? ¿Y qué significaba la media? Bueno, la media usted la podía decir que todos los valores tenían una distancia semejante a esa media. Usted podía decir más o menos eso. 50 Hz es la media. ¿Por qué? Porque la frecuencia está típicamente a 50 Hz. Pero si ustedes ven esta, no sé si se dan cuenta que esto es como la superposición de dos gaussianas. Y tendría una media aquí y otra media aquí. Podríamos decir que este piquito está por debajo de los 50 y este piquito está por encima de los 50. ¿Me ven o no me ven? Voy a dedicarme nada más a esta distribución que está aquí. Y esta distribución en color azul es la distribución de los valores de frecuencia. Y esa distribución de valor de frecuencia se ha hecho con la idea de definir. En teoría, si el sistema fuera ideal, la distribución debería ser 50 Hz hacia arriba. En la medida que esta distribución empieza a abrirse, ¿qué ocurre? Es que los valores se están regando, se están distribuyendo, se están moviendo alrededor de los 50 Hz. Entonces, en el sistema de Irlanda del Norte hay algo bien interesante. Nosotros estamos interconectados entre Inglaterra e Irlanda del Norte con un sistema HVDC. Y ese sistema HVDC está diseñado para entregar una P constante. Es decir, que si ellos están comprando 100 megavatios, nosotros estamos mandando 100 megavatios para allá. Si ellos tienen mucha eólica, es problema de ellos cómo controlan su frecuencia. Entonces, el problema cuando usted tiene mucha eólica es que de repente usted puede tener mucha generación. Y si tiene mucha generación, la frecuencia se va más arriba de lo que debería, ¿cierto? Y si por casualidad tienen poco viento o tienen mucha demanda, la frecuencia se viene para abajo. Entonces, estos dos picos significan un problema serio de control de la frecuencia. En Irlanda ahorita hay un problema serio de control de la frecuencia porque ellos tienen mucho viento. Y el problema es que cuando tienen baja carga y mucho viento, la frecuencia se viene para arriba.
Y entonces usted aquí va a tener una sobrefrecuencia y una baja frecuencia. Si ustedes ven el caso aquí de Cyprus, Cyprus es bonito. Porque Cyprus es bonito. Primero, es una isla, totalmente aislada. Segundo, son sistemas térmicos. Ellos lo que tienen son plantas a vapor. Entonces es un sistema que la frecuencia está bien distribuida. Y fíjense aquí UK. UK tiene sus piquitos aquí arriba y su piquito aquí abajo, su piquito aquí arriba y aquí abajo, pero no es tan pronunciado esos picos. ¿Por qué? Porque UK tiene mucha nuclear y la nuclear es algo que es dura de cambiar la frecuencia. Las plantas nucleares se diseñan para carga base, para trabajar a 100% de producción, porque resulta que como la electricidad es tan económica y por los propios procesos técnicos, entonces ellas se utilizan para eso. Entonces cuando hay mucho viento se aumenta un poquito la frecuencia o se disminuye un poco la frecuencia, ¿ok? Fíjense, aquí tenemos otros casos, no me voy a meter con eso. Y les voy a presentar mi justificación final para que estén pendientes con la frecuencia. ¿Qué es este plot? Este plot es el plot de la frecuencia entre 2003 y 2008. Y es sobre un periodo de 24 horas. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de algo bien interesante. Dependiendo de las horas, hay unos picos y hay unos valles. ¿Me siguen? ¿Los ven o no los ven? Pero fíjense, párense en estos valles aquí un segundo. Estos valles son los extremos, el valle y el pico son los extremos. Y si nos damos cuenta por años, fíjense, 2008. Fíjense, 2008, 2006, 2006, 2008. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, mira, ¿cuál es este? 2002. No sé si se dan cuenta que los valores extremos se están aumentando. Este es un valor extremo mínimo, este es un valor extremo máximo. No sé si se dan cuenta que la frecuencia está empezando a crearse un problema y es que se llama la erosión de la frecuencia. Los valores extremos están empezando a aumentar. En Irlanda ya esto es una realidad. Lo primero que han hecho en Irlanda es aumentar los límites de variación de la frecuencia. Eso no es justo, porque eso no se puede abrir hasta que usted le dé la gana. Es decir, usted tenía 5%, ahora dice que tiene 10% de variabilidad, y sí, no, va a llegar un momento en que esto es un problema. Y esto es un problema fundamentalmente, ¿por qué? Primero, el mercado. El mercado resulta que la eólica está siendo artífice de distorsiones del mercado. Entonces oferta una cantidad que no puede cumplir, y mientras llega y entran las otras plantas para poder responder a esto, entonces genera desviaciones en la frecuencia. Otra cosa es que fundamentalmente el sistema se está empezando a operar más y más y más al límite. Estamos disminuyendo la reserva rodante. La reserva rodante es el número de unidades generadoras trabajando en vacío esperando un cambio de la demanda. Y eso lo estamos haciendo por dinero, para presionar y cumplir con el mercado. Y fundamentalmente nosotros tenemos que ver qué va a pasar con UK. En el caso de UK la contingencia máxima es de 1.3 gigavatios. Es decir, que nosotros ahorita consideramos para nuestros análisis de generación-demanda, de estabilidad de frecuencia, ¿qué ocurre si perdemos una planta de 1.3 gigavatios? Y el sistema se comporta más o menos decente. El problema es que nosotros vamos a instalar un generador nuclear, una planta de generación nuclear, un reactor de 1.8 gigavatios. ¿Qué va a ocurrir con el sistema de UK? Aquí hay otras estadísticas, creo. Sí, son dos estadísticas del 2003 y del 2006. Aquí hay otras estadísticas, pero esta es la que más me interesa. ¿Qué es esta estadística? Esta estadística representa el número de eventos y la duración de los eventos. Eventos que ocurre ¿qué? Más de 75 milihertz. Es decir, esto significa el número de eventos que han ocurrido donde la frecuencia cambia más de 75 milihertz. Y en rojo tenemos la duración de esos eventos. ¿Entienden lo que estoy tratando de decirle? Que si la frecuencia sale de 75 milihertz, yo lo ploteo en azul. ¿Y cuánto dura ese evento? Lo ploteo en rojo. Y yo no sé si se dan cuenta de esto. Primero, aquí era chiquito, aquí es más grande.
Y segundo, fíjense, aquí es bien grande y aquí era chiquito. Lo que estoy diciéndole es que la erosión de la frecuencia es una realidad. La frecuencia se está aumentando, el número de eventos y la duración de esos eventos. Y eso está correlacionado con la integración de energías renovables, ¿ok? Preguntas. ¿Pueden preguntar? Sé que se están durmiendo. Yo no me puedo dar el mismo lujo. Imagínense que yo esté aquí dando y me quede dormido. Puede ser. Vamos a comenzar a hablar de frecuencia, control de frecuencia en sistemas tradicionales. Fíjense, definiciones de frecuencia. Yo creo que ustedes pueden ver ahí cuáles son las definiciones de frecuencia. ¿Cuál es la definición de frecuencia según National Grid? Es una variable que está cambiando continuamente, que es determinada y controlada segundo por segundo, no agrega nada. El balance entre la demanda del sistema y la total generación, la generación total. ¿Qué es para National Grid la frecuencia? No es la velocidad con la que giran las máquinas. No es toda aquella complejidad que yo les decía de que cómo giraban los fasores, ¿no? Los tipos no se caen a coba. ¿Se recuerdan la balanza? La balanza es, ¿qué fallo yo? Balance de generación-demanda. ¿Cuál es la variable afectada? La variable se llama frecuencia. Ellos no se ponen con ninguna crisis filosófica referente a la frecuencia. Y fíjense en algo, ENSOE, ¿saben quién es ENSOE, no? Ese es el transmisor de aquí o bueno, el transmisor de transmisores o el controlador de los transmisores en Europa continental. La frecuencia eléctrica en la red, usan F, es una medida de la rotación, de la velocidad de rotación de los generadores sincronizados. Interesante. Incrementando la demanda total del sistema, la frecuencia disminuirá. Ay, sí, dijeron algo que no supiera. Y disminuyendo la demanda, la frecuencia se incrementará. ¿Han dicho alguna cosa filosófica de la frecuencia? No. Sin embargo, ellos no lo dicen porque es fundamentalmente mucho más complejo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué yo voy a empezar a colocar aquí unos conceptos? ¿Alguna vez han oído hablar de esta H? ¿Qué es esa H? ¿Qué es esa H? La constante de inercia del generador. Ajá. Pero esa no es la inercia. La inercia está relacionada con el momento de inercia. Y la H de las máquinas es una propiedad utilizada única y exclusivamente para las máquinas. No sé si sabían eso. Este trompo cuando está girando, él tiene inercia. Y realmente la inercia lo que es una propiedad que uno asocia dependiendo de la configuración y la estructura geométrica de este cuerpo y del peso de este cuerpo, uno puede atribuir unas características. Eso es el momento de inercia. H es la constante de inercia de las máquinas. H está relacionada con esto. H se usa para máquinas sincrónicas. H representa la energía cinética almacenada en el rotor de la máquina a velocidad sincrónica. El momento de inercia depende de las propiedades geométricas y físicas de este dispositivo. H depende del momento de inercia, pero H depende también de la velocidad de giro de la máquina. Entonces lo que quiero que vayan entendiendo es que la inercia nos permite a nosotros dar una propiedad física que se transforma en algo propio de la máquina sincrónica y que al final lo que nos da es una medida de la energía cinética almacenada en el rotor de las máquinas. ¿Entienden esto? Sí. H es esta. H es la que nosotros metemos en los programas como Power Factory. Pero H está relacionada con ¿qué? Potencia nominal de la máquina en MVA. Velocidad de giro de la máquina aquí al cuadrado. Y esta J.
¿Y quién es la J? El momento de inercia. ¿Se recuerdan lo que les decía? H no es una propiedad del trompo. Si el trompo fuera el rotor de una máquina sincrónica, yo le asigno una H porque la H depende de la velocidad de giro y de la potencia de la máquina. ¿Por qué yo al trompo no le puedo asignar una H? Porque el trompo, yo no sé si ustedes se han dado... ¿Ustedes llaman esto trompo? Yo estoy diciendo la palabra trompo como que si ustedes me entendieran, disculpen. Sí, le dicen trompo, ¿verdad? Ok. Entonces, el trompo tiene una característica, que él no gira a velocidad constante. Usted le da, ¡pum!, y se cae. La velocidad es variable. Cuando yo utilizo esta definición, son máquinas sincrónicas. Y máquinas sincrónicas giran a velocidad constante, que se llama velocidad sincrónica. Que cuando hay un transitorio de frecuencia cambia la velocidad, sí cambia un poquito, correcto. Pero esto es una propiedad de las máquinas sincrónicas. Ok, todo esto es interesante porque si usted se da cuenta aquí, un medio de J, que es equivalente a la masa, y omega m al cuadrado, que es la velocidad al cuadrado, ¿qué era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado? Energía cinética. Entonces, cuando yo digo que la inercia, la constante de inercia define la energía cinética almacenada en el rotor, es porque esto se transforma en la energía cinética del rotor. ¿Me siguen o no me siguen? Bien interesante. Y esta ecuacioncita, ¿la han visto? Ay, preciosa esa ecuación. Esa es una de las que más me encanta a mí. ¿Pero la han visto así? La ecuación de oscilación es aquí con un 2 y aquí un ángulo. La ecuación de oscilación se llama ecuación de oscilación porque es en función del ángulo de potencia. El cambio de la aceleración de la máquina, por eso era que se utilizaba derivada segunda, la derivada segunda del ángulo era igual a delta P, que era el cambio de potencia en la máquina, ¿se recuerdan? Pero la derivada segunda es la aceleración. Y yo puedo decir que la aceleración es la derivada de la velocidad, ¿se recuerdan? Sí, derivada segunda es igual a aceleración, pero la aceleración puede ser igual a la derivada de la velocidad. Y la velocidad, 2πf, es la velocidad de giro rotacional del rotor. 2pi es constante, puede salir fuera de la cosa aquella. Y fíjense lo que aparece aquí, la frecuencia. Esta es la versión de la ecuación de oscilación para la frecuencia. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué este tonto está hablando de esto? Porque esa ecuación es la que justifica la balanza. Si P mecánica es igual a P eléctrica, delta pi es igual a 0, eso quiere decir que el cambio de la frecuencia es 0, eso quiere decir que la balanza está fija. Si yo cambio este balance, lo hago positivo o lo hago negativo, va a hacer que el DF sea positivo o sea negativo. Si el DF es positivo, la máquina se acelera, si el DF es negativo, la máquina se frena. ¿Me siguen o no me siguen? Entonces, esta ecuación es la que faltaba estampar en la balanza para decir que esa era la estabilidad de frecuencia. ¿Me siguen? Sorry, que estoy seco. Ok, pero yo no sé si ustedes empiezan a pensar en algo bien interesante. Esa ecuación es válida en una máquina. Una máquina que tiene una constante de inercia H. ¿Cuántas máquinas tenemos en el sistema interconectado europeo? Cuando ocurre cualquier cambio, desbalance de potencia, generación, demanda, cada máquina va a cambiar la frecuencia. Oh. Sí, una de las partes complejas de la estabilidad de frecuencia es que cada vez que ocurre un cambio de la demanda, todas las máquinas van a tratar de responder. Y todas ellas van a tratar de responder dependiendo de su H. Claro, si yo tengo más energía cinética, si yo tengo menos energía cinética, yo puedo contribuir más o contribuir menos. ¿Me siguen o no me siguen? Entonces ya empiecen a ver algo bien complejo. La estabilidad de frecuencia crea ya un problema de paradigmas para uno, porque a uno le dicen la frecuencia del sistema es 50 Hz. Si usted va a red eléctrica y ve la frecuencia, usted ve la frecuencia. Pero esa es la frecuencia en un punto de la red. Si ocurre un cambio, un transitorio grande, la frecuencia en todos lados de la red va a ser diferente. Puede ser diferente.
considerablemente diferente. Cuando ocurrió el apagón en Italia, fue porque la frecuencia era diferente allá abajo en la bota comparado con el resto de Europa. ¿Me siguen? Excelente. ¿Qué es esto? Bueno, estos son algunos plots que ustedes ya deben de conocer. Este plot que está aquí es, tengamos una máquina a 50 Hz y empecemos a aplicar diferentes cambios. ¿Qué pasa si le aplicamos 25 megavatios? ¿Qué pasa si le aplicamos 50 megavatios, 75 megavatios o 100 megavatios? Yo no sé si se dan cuenta que este plot es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es, si el cambio es pequeño, fíjense, la frecuencia baja hasta aquí. Si el cambio es grandote, fíjense hasta dónde baja la frecuencia. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que pueden generar una conclusión bien simple. Mientras más grande es el cambio delta P, más abajo la frecuencia va a ir, y es verdad, mientras más grande sea el desbalance, más afectado va a ser el sistema. Pero fíjense también en otra cosa, mis estimados. Miren aquí el mínimo, miren aquí el mínimo, miren aquí el mínimo, miren aquí el mínimo. ¡Epa! Mientras más grande es el cambio, el mínimo de la frecuencia es más grande, pero también se hace más rápido. Y es lógico. Si yo le pido más a la máquina tiene que entregar la energía más rápido. Entonces, esto es sumamente importante para que vayan entendiendo el fenómeno dinámico de la estabilidad. Si aumenta el delta P, el frecuencia mínimo aumenta. Pero fíjense algo bien bonito aquí. ¿Qué es esto? Esto es el cambio de la frecuencia, de la rapidez de cambio de la frecuencia. ¿Han oído hablar de DF/dt? Sí, es este que está aquí. Y de FDT nosotros lo llamamos ROCOF. ¿Alguna vez han oído hablar de ROCOF? R-O-C-O-F. ROCOF. Rate of Change of Frequency. Rata de cambio de la frecuencia. Creo que aquí lo dice. Ah, no, este es derivativo. Es la simple derivada de la frecuencia. No sé si ustedes se dan cuenta que en t igual 0, cuando yo inserto la perturbación, fíjense cómo el df de t cambia. Aumenta a medida que yo estoy para 100 megavatios, fíjense aquí para 25 megavatios. Si yo aumento el delta P, esto está aumentando. Y es que tiene razón de ser. Si el delta P es más grande, la velocidad con la que la frecuencia va a caer es más grande. Beautiful. No sé si alguna vez le presentaron esta ecuación. Las máquinas pueden ser 100 máquinas en el sistema interconectado. ¿Cuánto es la inercia total del sistema? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Si yo tengo 100 máquinas, en teoría, por unidad, yo puedo sumar todas las inercias. Y tiene lógica. ¿Por qué tiene lógica sumar las inercias? Porque si yo tengo, por ejemplo, 100 máquinas, esta tiene una energía cinética, esta otra. ¿Cuánto es la energía cinética disponible en todo el sistema? La suma de este más este, más este, más este, más este, más este, más este. ¿Me siguen o no me siguen? En el sistema interconectado, resulta que hay una H total. Y esa H total depende de cuántas máquinas están conectadas a la red. Quiero que vayan internalizando algo. H está involucrada en la respuesta dinámica de la frecuencia. Delta P afecta cómo cambia la frecuencia. Qué tan rápido o qué tan lento. Qué mínimo o qué no mínimo. ¿Me siguen o no me siguen? Pero al mismo tiempo, mientras más unidades yo tenga conectadas, más H tengo. Pero esas unidades tienen que estar conectadas a red. Y si están conectadas a red, están girando. Y si están girando, están consumiendo combustible. ¿Me siguen o no me siguen? La spinning reserve contribuye con H. Cuando yo digo que tengo menos spinning reserve para tratar de ahorrar dinero por el mercado, tengo menos H en el sistema. Si yo tengo menos H al sistema, la frecuencia puede moverse más. Y eso era lo que estaba pasando con el gráfico que les presenté de los eventos de frecuencia en la red. ¿Me siguen? Bien, excelente. Esto es un plot de frecuencia de National Grid. Ajá. Nosotros tenemos que proveer algo que se llama respuesta en frecuencia. Me explico.
cada una de las unidades generadoras sincrónicas conectadas a la red, y fíjense que utilicé la palabra sincrónica, porque todo lo que dije anteriormente es para la máquina sincrónica. Las máquinas sincrónicas son bonitas porque cuando ocurre este cambio, ellos responden. Es natural, es normal. Sin embargo, fíjense, ahora yo digo que todas las máquinas conectadas a la red tienen que responder a la frecuencia. ¿Y qué es eso? Es un cambio en la potencia activa de salida cuando hay un cambio en la frecuencia. No sé si siguen lo que les estoy diciendo. La respuesta en frecuencia es cómo la unidad ayuda a restablecer el equilibrio, el balance. ¿Y eso cómo lo hace? Cambiando delta P. Si hay un delta P, yo contribuyo con más potencia y trato de restablecer la frecuencia. ¿Por qué la respuesta en frecuencia es necesaria? Bueno, es sumamente necesaria por esto. Estos son menos consumidores consumiendo electricidad, esto es más consumidores, esto es menos, y así se va moviendo. La frecuencia, segundo a segundo, está cambiando. Les cuento algo para que se despierten, porque los estoy viendo así que se están cayendo. Aquí ustedes ven algo que se llama novelas. ¿Sí? No, bueno, yo no digo ustedes. Las chicas, ustedes ven novelas. Por eso es que se llaman novelas, no verlas. Sí, bueno, está bien, no lo reconozcan, no ven novelas. Está bien. Bueno, en UK hay el equivalente a una novela, que tiene algo así como 40 años. Imagínense una novela durando 40 años. Es un programa de televisión que es semejante a una novela. Se llama, ¿cómo es que se llama la novela? Creo que se llama EastEnders. Resulta que ustedes saben que los británicos son muy amigos del té. Y entonces para hacer el té necesitas el agua caliente. Hace años atrás se utilizaba la tetera con la hornilla de gas y usted calentaba el agua y obtenía eso. Entonces resulta que no, ahora se utiliza la eléctrica, el kettle. Entonces resulta que en el Reino Unido es un lío tremendo ese kettle. El operador de red en National Grid tiene que estar viendo el televisor cuando va a ocurrir los comerciales de la novela, porque resulta que durante la novela todo el mundo sale corriendo a activar el kettle para hacer el té. Y resulta que, créanlo o no, eso puede ser un disparo que puede ser desde unos 3 gigavatios a unos 4 gigavatios. Y ese pico usted tiene que responderlo, porque imagínense que de repente todo el mundo prende esos kettles al mismo tiempo y usted tiene un pico de 2, 3, 4 gigavatios y usted tiene que meter unidades y empezar a responder, porque si no, ¿qué pasa? La frecuencia cambia. Entonces, eso es totalmente real. En UK, esa novela, esa subópera, como se llama en inglés, EastEnders, el operador tiene que estar pendiente de eso para poder atender el pico. Y aunque ustedes no lo crean, para los programas de fútbol también ocurre lo mismo. Yo tengo los plots durante los comerciales o durante los breaks de los partidos de fútbol, también hay ese pico de 3 a 5 gigavatios, y eso es considerable. El otro pico que se dio fue bien interesante, yo lo comenté, fue durante yo no sé si ustedes supieron que hubo un eclipse solar. Entonces en UK estábamos muy preocupados porque el eclipse solar iba a hacer que la producción de fotovoltaica disminuyera. Y entonces hubo algo bien interesante, porque cuando empieza el eclipse, la demanda bajó. Pero no había terminado el eclipse y súbitamente la demanda tuvo un pico de varios gigavatios. Entonces el cuento fue que cuando ocurrió el eclipse en UK era un día nublado. Le dieron libre a todos los chiquillos para que se quedaran en casa para que vieran el eclipse con los padres. Salieron afuera, lo que vieron fue las nubes y entonces se regresaron a hacer el té. Y entonces fue el nacimiento de ese pico de la demanda. Pero bueno, déjenme, ya se despertaron, sigamos aquí. Yo no sé si ustedes saben esto.
En régimen estacionario la frecuencia debería estar aquí en 50 Hz. Pero hay un límite estatutario, perdón, un límite de operación. Ese límite de operación está aquí en 50.2 y 49.8. Si la frecuencia está aquí, no hay problema. Todos los controles actúan, todos los controles operan y todo está bien. Si nos salimos de ahí y vamos a la banda roja, ese es el límite estatutario. Si la frecuencia llega a 50.5 o 49.5, ¡epa!, empiezan los problemas. Primero, el TSO ya está penalizado porque sale de calidad de servicio, pero al mismo tiempo es una operación riesgosa para el sistema. Si la frecuencia llega a 49, este es el límite de operación para la red. Es decir, si ocurre algo y la frecuencia llega a 49, todo el mundo está en lío, pero no pasa nada a mayores. Si usted baja a 48.8, ahí empieza el load shedding. Y el load shedding significa empezar a recortar demanda, y eso significa dejar clientes sin electricidad, y eso significa meterse en unas tremendas penalizaciones económicas. Desde todo el tiempo que yo he estado en UK no he visto un apagón. Desde todo el tiempo que yo tengo investigando sobre UK, lo más que hubo fue un apagón de 500 megavatios. Eso fue en Londres, en el sistema de transmisión, en el sistema de metro. Y realmente fue algo pequeño, pues fueron 500 megavatios, que eso no es nada, para unos 57 gigavatios que tenemos más o menos de pico de demanda. No fue nada, pero dejamos a la gente en Londres sin tren, imagínense el caos. Pero bueno, y hay unos límites superiores. Si las unidades llegan a 52 Hz, se desconectan, ¿ok? Eso es por sobrevelocidad. Yo les decía que hay que tener cuidado. Típicamente cuando la gente habla de estabilidad, la gente dice el sistema es estable, no es estable. A mí me molesta mucho eso, sobre todo con los consultores. Los consultores cuando entregan estudios siempre dicen, no, el sistema es estable, el sistema no es estable. Y yo veo a la gente hablando de estabilidad de una forma tan... que me da asco a veces, y disculpe que lo diga. Porque uno tiene que ser serio cuando habla. Y cuando usted habla debería decir con indicadores en la mano. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que cuando les estaba explicando sobre el delta P y sobre el de FDT, yo lo hice haciéndole señal a puntos bien definidos. Frecuencia mínima, tiempo de la frecuencia mínima. Porque uno cuando hace estudios de estabilidad de frecuencia, uno tiene que estar pendiente de unos indicadores. Uno de los indicadores importantísimos es este, el nadir o el mínimo de la frecuencia. ¿Por qué a mí me interesa el nadir? A ver, ¿quién me lo dice? Lo dije hace rato con la gráfica anterior, por algo muy importante. ¿Por qué 49 Hz era importante en UK? Si yo llego aquí y bajo a 48.8, plan, load shedding. Entonces, yo estoy pendiente de este mínimo, porque este mínimo en el caso de UK me dice a mí cuando yo me salgo de la banda de operación y empieza el load shedding. Frecuencia mínima, primer indicador. Segundo indicador, el ROCOF. ¿Se recuerdan que les mencioné el ROCOF? ¿Qué es el ROCOF? Esto. La derivada. ¿Y qué era la derivada? La tangente geométrica de la curva en el punto. Y eso me decía qué tan rápido se cae la frecuencia. En el caso de UK el sistema es muy robusto y el sistema de load shedding dispara por frecuencia mínima. En otros países el sistema tiene tan poca inercia que la frecuencia se mueve tan rápido que no se puede esperar que llegue el mínimo. Si disparamos por mínimo, está achicharrado el sistema. La frecuencia se vino al piso. En otros países se dispara con esto, con el ROCOF. Dependiendo de qué tan rápido caiga la frecuencia, ya yo sé si el sistema está muerto o no está muerto. En ese caso de sistemas con poca inercia. Entonces el disparo de las protecciones de baja frecuencia se hace con esto. Y lo otro es la frecuencia en régimen estacionario. El tercer indicador que no está completamente presente aquí es la desviación en frecuencia en régimen estacionario. ¿Ok? Este es el caso de la normativa de los Estados Unidos. Después ustedes esta la pueden ver. En el caso del Reino Unido, ¿quiénes proveen respuesta en frecuencia? Respuesta en frecuencia es participar para que esto se mantenga dentro de lo que tiene que mantenerse.
Bueno, en teoría, todos los generadores que estén conectados a la red, con licencia o sin licencia, y ya eso es un concepto legal que no me voy a poner a discutir, e incluso la demanda puede contribuir para el restablecimiento de la frecuencia. Algún consumidor industrial grande, él puede decir, yo quiero participar. Si la frecuencia cae, desconécteme a mí, no hay problema, pero ya saben que me van a pagar. Claro, nada es gratis, ¿no? En este mundo, lastimosamente. Pero bueno, entonces todo el mundo tiene que participar en esto. ¿Qué es esto? Ahora voy a empezar a presentarles la respuesta en frecuencia, pero en el tiempo, la dinámica. Yo no sé si se recuerdan este mínimo, se recuerdan esta bandita, y aquí está la frecuencia, ra, ra, ra. Eso no es un seno. Esa es la frecuencia, imagínense que ese es el plot de National Grid o ese es el plot de segundo a segundo, y resulta que en un momento se produce una perturbación y la frecuencia se viene para abajo, se perdió el balance. Y después entonces hay unos controles. Ahora lo que quiero presentarles es que la recuperación de la frecuencia, el control de la frecuencia está asociado con unas bandas de tiempo. ¿Se recuerdan cuando yo les presenté aquello? ¿Se recuerdan que los fenómenos dinámicos están clasificados por bandas de tiempo? Bueno, hay una primera respuesta que es corta, que recibe el nombre de respuesta primaria. Hay otra respuesta que es un poco más larga y se denomina secundaria. Y hay algunas respuestas denominadas terciarias y cuaternarias, ¿ok? Lo que les debo decir es lo siguiente. La primera respuesta que ocurre cuando hay una perturbación de frecuencia es lo que se llama respuesta inercial. Grábense ese nombre que es sumamente importante. La primera respuesta que se presenta en los sistemas cuando ocurre una perturbación de frecuencia es la inercia. La inercia solita empieza a trabajar. Cuando hay un desbalance de generación-demanda, la inercia solita empieza a soltar su energía cinética en forma de P y trata de restablecer el balance. Pero resulta que la inercia no puede entregar todo el cambio. Porque cuando la inercia está entregando su energía cinética, ¿qué pasa con la velocidad de la máquina? Empieza a disminuir. ¿Me siguen? Sí. Ya como que me vinieron a buscar, pero ahora es que falta. Esperen. Por eso es que ya no me pueden grabar. La inercia no puede entregar toda la potencia. ¿Por qué? Porque la velocidad disminuye. Y cuando la velocidad disminuye, entonces la máquina puede perder estabilidad de ángulo. Entonces hay que tener mucho cuidado. La inercia trata de responder y después está la respuesta del gobernador. ¿Qué es el gobernador? Un dispositivo de control para tratar de conservar el balance de la generación. Él está pendiente de balance de generación-demanda, él no está pendiente de frecuencia. El gobernador lo que hace es, están pidiendo 1 megavatio, tú necesitas más potencia, y lo que hace es abrir el chorro para entregar más combustible, aumentar la potencia de la máquina y termina entregando 1 megavatio. Pero ella no está pendiente de la frecuencia. De hecho, fíjense en algo, en esta región, él trata de restablecer el balance y cuando lo logra, lo que hay es un equilibrio en la frecuencia, pero no es la frecuencia nominal. Y después, después viene el control secundario. El control secundario es, tengo ya balance de frecuencia, ¿verdad? La frecuencia está en 49.5. Demanda y generación están en balance porque la frecuencia es constante. Pero entonces la frecuencia está fuera de 50 Hz. Yo necesito restablecer la frecuencia. Y eso es cuando comienza el control secundario. Entonces fíjense, control primario es la acción de la turbina, es para mantener la potencia, el balance de potencia. Control secundario es para retornar la frecuencia. Y el control terciario es más complejo. Porque el control terciario está involucrado con platita. El problema es que nosotros regresamos la frecuencia a 50, pero las unidades no necesariamente están despachadas económicamente rentables, sino que logro el balance de generación-demanda, logro la frecuencia 50 Hz y entonces después hago un run de OPF, Optimal Power Flow, para establecer el balance económico de la red, ¿ok? Se salió. La última
slide de estas era para presentarles, tengan en cuenta algo, la inercia. La inercia está dentro del generador. Control primario, es decir, el gobernador. El gobernador es un control local. Control secundario es un control de área amplia, porque el control secundario está pendiente de varias unidades de generación. Y el control terciario es más lento y está pendiente de todo el sistema. Es un control de área amplia. Por favor, tengan presente eso. Los controles tienen diferentes escalas de tiempo. Respuesta inercial, respuesta de gobernador, respuesta secundaria, respuesta terciaria. Cada una dura diferentes periodos. Pero al mismo tiempo la localización espacial es diferente. Tenemos local, tenemos global e hiperglobal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de momento? Los veo demasiado callados. Voy a hacer algo. Esta transparencia, que es la de respuesta en frecuencia en sistemas clásicos, la voy a saltar y me voy a ir para esta. Primero, creo que temprano les hablé de diferentes tecnologías de generación eólica. Creo que les hablé que había el Single Cage Induction Generator, que fue la primera tecnología empleada para turbinas de viento de velocidad constante con generador de inducción. El generador de inducción que se usó era este, Single Cage Induction Generator. Se utilizó mucho hace muchos años atrás, va de salida del mercado. Eso va para afuera. Ya nadie lo usa. Bueno, los países tercermundistas sin dinero lo usan. Fíjense en esta que está aquí, el Double FET. Esta es tecnología tipo 3. Es tecnología dominante todavía en el mercado. Sin embargo, va de salida. Fíjense en esta, tecnología tipo 4. Esto es generador sincrónico de imanes permanentes y generador sincrónico eléctricamente excitado. Cuando yo les dije temprano el full converter, es porque esa es la tecnología que vamos a utilizar a futuro nosotros en los sistemas eléctricos. Nosotros vamos a utilizar full converter utilizando esos dos tipos de tecnologías de generadores. Creo que voy a pasar esto bien rápido porque ustedes ya lo deben de saber. Unos años atrás no había modelos ni clasificación de los generadores. Hace unos años atrás la gente de Seagray, la gente del IEEE trabajó y creó una clasificación. Esta es la clasificación típica de los generadores eólicos. Tipo 1, creo que pueden ver aquí, Single Cage Induction Generator, directamente conectado a la red. Tipo 2, Wound Rotor Induction Generator, y aquí hay un control de deslizamiento con resistencia y está directamente conectado a la red. Tipo 3, doblemente alimentado, recibe alimentación por el estator, recibe alimentación por el rotor. Este es el Double FET, tercera generación de turbinas del viento, dominantes en el mercado. Tipo número 4, esta es Full Converter. Puede ser varias tecnologías diferentes de generadores, sin embargo tiene una cadena AC, DC, DC, AC. Esto es Full Converter. Lo que quiero que vean es que esos son los 4 tipos tipificados de turbinas de viento. Esta es la más reciente, esta es la más vieja. Nadie le gustaba esta porque requería compensación de reactivos, ¿ok? Esta es entonces la Single Cage Induction Generator, directamente conectado con el estator a red. Esto es típicamente cómo es la construcción. No me voy a poner a explicar muchos detalles, pero esto es fundamentalmente cómo conectar el generador de inducción a la red. Este es el modelo. Este es el tipo 2. El tipo 2 lo que hace es un engaño. Para nosotros tratar de controlar un poco la potencia generada aquí,
lo que hacemos es un control de deslizamiento. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero la máquina de inducción tenía una curva y esa curva la utilizaban para el torque. ¿Se recuerdan la curva del torque de la máquina de inducción, del motor? Si uno hace que la máquina, el rotor gire más que la velocidad sincrónica, la máquina empieza a entregar P y va a seguir la misma curva para la potencia activa. Yo no sé si ustedes se recuerdan que si uno cambiaba la resistencia del rotor, cambiaba el tipo de máquina. No sé si les dijeron que había máquinas NEMA A, NEMA B, NEMA C, NEMA D, NEMA E, NEMA F. ¿Qué eran esos tipos NEMA? Diferentes tipos de máquinas de inducción, que cada una de ellas lo que tenía era diferentes curvas torque, velocidad, ¿se recuerdan? Cuando yo hago esto, lo que estoy haciendo es una trampa. Cambio la resistencia de la caja, ¿cómo se llama esto? De la jaula de ardilla, y con eso cambio la curva potencia-velocidad. Y haciendo eso yo puedo hacer que esta potencia se controle un poquito. En la tercera generación, con 40% más o menos, o 30%, yo puedo controlar el deslizamiento de la máquina, y entonces controlo más o menos un 30% de la potencia, 40%. Esto ha funcionado por muchos años porque este convertidor es muy barato, porque por aquí no pasa la potencia completa de la máquina, por aquí sale casi el 90% de la máquina, por aquí se consume o se produce un 10% de la máquina. Sin embargo, esa máquina es ridículamente compleja. Yo no sé si alguna vez han trabajado con la máquina doblemente alimentada. Esa máquina requiere unos controles aquí que son estúpidamente complicados. Y de último, está la full converter. Esta es la que yo amo. Esta máquina puede utilizar aquí un generador de imanes permanentes. ¿Han oído hablar de la máquina generadora de imanes permanentes? Por ejemplo, la máquina sincrónica tiene rotor y estator. El estator tiene un bobinado y ese bobinado tiene corriente continua. Lo que quiere decir que usted lo que ha creado es un electroimán. Ese electroimán gira y eso es lo que hace que induzca voltaje en el estator, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me siguen? ¿Cuál es la idea de ese devanado en el rotor? Que yo modificando la corriente que yo inyecto ahí, yo puedo tener más o menos campo y controlar la máquina. Esa máquina es bien controlable y yo amo la sincrónica por ese rotor. Pero si yo saco el rotor que es muy caro y que requiere mucho mantenimiento y meto un imán, entonces simplifico el problema. Porque entonces me quito el contacto del rotor, tengo un imán ahí y produce campo. El problema es que pierdo toda la controlabilidad. Pero ¿para qué quiero yo controlabilidad si la controlabilidad me la da esto? Entonces, fundamentalmente, esa máquina es preciosa porque resulta que ella permite controlar todo. Potencia activa, potencia reactiva, frecuencia, lo que usted le dé la gana siempre y cuando usted sepa control. Entonces, esta es, por ejemplo, la Direct Drive. La Direct Drive significa que nos quitamos la caja convertidora y la caja convertidora nos permite utilizar múltiples polos de una máquina sincrónica de imanes permanentes. Hay varios tipos. Puede ser máquina sincrónica de imanes permanentes, puede ser máquina de inducción, como sea, pero tiene un full converter aquí. Aquí son unos ejemplos de turbina, bla, 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 bla. Ok. ¿Se recuerdan de esto? Balance de demanda-generación. ¿Se recuerdan de esa curva? Inercial, gobernador, control secundario. Todo depende de esta inercia. Esta inercia está relacionada con el rotor. Si el rotor es pequeñito, yo tengo poca energía. Si el rotor es grande, tengo mucha energía. ¿Me siguen? ¿Qué pasa si yo tengo una perturbación en frecuencia? ¿Ven esto? El plot en azul es un cambio en la frecuencia. La frecuencia estaba en 50, bajó a, ¿cuánto es esto? 48 y pico, y después se recuperó. ¿Me siguen? ¿Quién es en color negro? Generador sincrónico. Yo lo amo esa máquina, porque esa máquina, cuando hay una perturbación en frecuencia, mira lo que hace, entrega P. Si la frecuencia disminuye, ella aumenta P porque resulta que está entregando su energía al rotor. Ella está colaborando solita. Ella solita entrega respuesta en frecuencia. Está entregando P para tratar de aumentar la frecuencia. ¿Lo ven o no lo ven? Ese es el comportamiento ideal.
Pero ¿qué pasa con esta roja? Esto es un generador eólico utilizando velocidad constante y utilizando generador de inducción. Para estabilidad de voltaje la gente odia la máquina de inducción, porque la máquina de inducción consume potencia reactiva, la gente la odia. Para estabilidad de frecuencia a mí me gusta, porque si la frecuencia cambia, ella entrega un poquito de potencia. ¿Cuál es el problema de esa máquina? Que después que se le agota la energía cinética, disminuye su producción de P. Es algo malo, pero ella ayuda para respuesta en frecuencia. Y después tenemos estas traidoras aquí. Las llamamos traidoras porque durante un evento de frecuencia ellas dicen, eso no es problema mío. Yo voy a contribuir aquí a algo porque, bueno, ya les voy a explicar por qué. Y la otra dice, déjenme mostrárselo. Si hay un cambio de frecuencia, la máquina de inducción produce un delta P. Bueno, el problema es que tiene un área de recuperación. Ese es lo malo. Máquina doblemente alimentada. ¿Se recuerdan la máquina doblemente alimentada? La máquina doblemente alimentada tiene el estator conectado a red. Cuando ocurre un cambio de frecuencia en la red, ella hace aquí una cosita pero chiquitita. Porque como cambió la frecuencia, ella trata de decir, bueno, voy a mover la velocidad y voy a mover una P. Pero el control no la deja. Por eso es que la contribución de una double FET durante un cambio de frecuencia es casi cero. Miren esta. Cambio de frecuencia. Tengo un full converter. Si el convertidor no tiene aquí los controles, no hay contribución de potencia. Es decir, que ella dice, pues lo que te pasa a ti es el problema tuyo. Entonces, resulta que entonces nosotros tenemos un problema. El problema es que estas turbinas no están respondiendo a los cambios de frecuencia. Ese es un problema que se presentó unos 3 o 4 años atrás, unos 5 años atrás, por ahí. Ya ese problema ya lo tenemos casi resuelto, ya les voy a presentar. Pero hay otro problema. Ustedes sabían que las máquinas eólicas, las turbinas eólicas se diseñan para operar a máxima potencia. ¿Sabían eso? Bueno, y es lógico. Si el viento va a 18 metros por segundo y usted puede producir 1 megavatio, oye, usted va a querer producir 1 megavatio, ¿me siguen o no me siguen? Entonces las máquinas eólicas han cambiado en diseño. La tipo 1 se llamaba de velocidad constante. Pero la tipo 2, 3 y 4, nadie me lo preguntó, pero son turbinas de viento a velocidad variable. Que si el viento sube o el viento baja, la turbina se adapta a esa velocidad para tratar de producir lo máximo. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Esta es la potencia producida por esta turbina. Esta es la velocidad de rotación de la turbina. Dependiendo del ángulo de la pala, ella puede producir esta potencia, esta potencia, esta potencia o esta potencia. ¿Qué es lo que hace la turbina? La turbina tiene un control y ese control lo que hace es, viene más viento, me muevo mi ángulo de paso para capturar lo máximo. Yo quiero que esto esté aquí, porque este es el máxima potencia que yo puedo sacar para una cierta velocidad de viento. Si el viento baja, yo me muevo, bueno, supóngase que esta línea pasa por aquí, aquí sí pasó bien. Si el viento baja, yo voy a querer esta producción y eso lo hago con esta velocidad. Y eso lo hago cambiando el ángulo de pala. Lo que quiero decirle es que las turbinas de viento se diseñan para trabajar a máxima potencia. Mientras más viento llegue, yo hago mis condiciones para maximizar la captura. ¿Me siguen o no me siguen? Eso genera un problema. El problema es, hay varias cosas. Uno, la solución tradicional cuando había cambios de frecuencia era, bueno, reducimos la penetración de eólica, modificamos la reserva rodante. Me explico. En algunos países y sobre todo en Sudamérica, la gente le tiene mucho miedo a instalar eólica. ¿Por qué? Porque si ocurre una perturbación de frecuencia y la turbina no responde, alguien más tiene que hacerlo o hay un apagón. La forma clásica era meter más unidades sincrónicas sin hacer nada. En Sudamérica, en Perú, en Chile, le tienen mucho miedo a la eólica porque resulta que para mantener
La frecuencia tiene más unidades conectadas en reserva rodante y eso significa más costo y eso al final va al costo de la electricidad. Eso era lo que se hacía antiguamente, aumentar la reserva rodante. En algunos casos modificar las políticas para aumentar más la reserva rodante. La otra era poner límites a la producción de eólica. Por eso en muchos países en Sudamérica hablaban de un límite técnico de penetración de eólica. Hablaban de un límite técnico porque era económicamente no rentable montar más unidades generadoras sincrónicas para mantener la generación eólica. ¿Cuáles fueron las posibles soluciones? Bueno, modificar la tecnología, incluir controles suplementarios, y esos controles suplementarios, ¿qué es lo que van a hacer? Entregar respuesta en frecuencia. Ok, ¿cuál es el objetivo de la respuesta en frecuencia? El objetivo de la respuesta en frecuencia es que nosotros podamos modificar los tres indicadores principales que les presenté. Está el ROCOF, está el nadir y está el steady state frequency. Lo que quiero decirle es que hay al menos tres sitios que yo quisiera modificar. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Se recuerdan que en la presentación anterior les dije que el control primario era local, que el control secundario era global, que el control terciario era global? ¿Se recuerdan o no se recuerdan aquella transparencia que se me saltó y me regresé y la volví a poner y les dije, mire, la inercia está dentro de la máquina, el primario es local, el secundario es global y el terciario es global? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque si yo quiero resolver el problema de que las turbinas de viento me generen a mí respuesta en frecuencia, yo debo tener diferentes tipos de control. Un control local que va a ser en la turbina de viento, un control a nivel de wind farm y un control a nivel de power system. Fíjense, un control que sea netamente local en la turbina de viento, otro control que sea a nivel global local, que sea para colectar dentro del parque, y el otro que es el más complicado, que es el control de todo el sistema eléctrico. ¿Cuáles son los controles locales? Los controles locales que uno puede utilizar para turbinas de viento son el control inercial, que les voy a presentar dos tipos de controles: el control de inercia escondida, el control de reserva rápida, el DRUP. Y después me voy a ir con una técnica para definirle cómo implementar el DRUP, que es básicamente descargando la turbina de viento. Y ya les voy a explicar qué es esto con detalles. ¿Qué es el control inercial? ¿Se recuerdan la ecuación de oscilación que les presenté? En la ecuación de oscilación yo lo que quería es que si hay un cambio de la frecuencia, la turbina me genere más P. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Y eso lo puedo hacer usando la ecuación de oscilación. Fíjense en algo. Esto es típicamente el control de una turbina de viento. Una turbina de viento vieja tiene la potencia medida, velocidad medida y da una potencia de referencia al convertidor. Yo agrego un lazo de control adicional. ¿Qué es este lazo de control adicional? Fíjense. Esto es la medición de la frecuencia de red. Si yo a la frecuencia de red le saco un DT, ¿qué estoy obteniendo? DF dt, ¿cierto? Si el DF dt, me voy a saltar este filtro un momentito, si yo el DF dt lo multiplico por 2H, ¿qué obtengo? Bueno, yo lo que voy a obtener es el delta P que tengo que modificar la señal para producir en mi convertidor. Yo no sé si se dan cuenta que df de t multiplicado por 2h es delta P. Eso fue la ecuación de oscilación en frecuencia. Eso lo presenté antes. Esto yo lo estoy haciendo artificialmente. Esto se llama el famoso circuito de emulación de inercia. El circuito de emulación de inercia lo que hace es, mide la frecuencia de red. Cuando ocurre un df de t, cuando ocurre un cambio de la frecuencia, calcula el diferencial. Pero resulta que esta frecuencia viene con ruido, por eso el filtro. El filtro es para disminuir el ruido que estoy midiendo
lo multiplico por 2H y aumento la respuesta. En consecuencia, ahora mi turbina tiene respuesta inercial. Si desean más detalle de esos controles, léanlo aquí. Pero lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Esto es respuesta inercial. ¿Qué está haciendo esto? Que cuando ocurre ya un cambio en frecuencia, yo le digo a este convertidor, entrégame más P. ¿Y la P de dónde la saco? De la inercia de esta máquina. Esta máquina va a bajar la velocidad. Ella tiene inercia, ella está girando, ella tiene energía cinética. Cuando yo activo, ella entrega P. Es el más bonito de los controles. Ventaja y desventaja. Uno es muy rápido. Uno es muy rápido. ¿Qué otra desventaja le ven ustedes? Hay una desventaja que es evidente. ¿Qué pasa si la máquina es de 1 megavatio y está generando 1 megavatio? Que si hay un cambio en frecuencia, yo tengo que deshabilitar esto. Porque yo no le puedo decir, dame 1.2, 1.3, 1.4. Porque si no, el convertidor lo voy a freír. Se llama full converter, ¿se recuerdan? Si la turbina es de 1 megavatio, el convertidor está diseñado para 1 megavatio. Entonces el problema es que si aquí la turbina está full power, ella no me va a poder dar respuesta en frecuencia. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Vamos a ver, piensen en algo. ¿Qué podríamos hacer? Un sistema de almacenamiento que la pudiera proporcionar. Eso es ya después que tengamos batería y todavía no hemos llegado a esa historia, pero dentro de un rato. ¿Otra idea más? ¿Alguien dijo por allá algo? Trabajarlas a 1% por debajo de la base. Es correcto, eso es lo que se puede hacer, ese es el deloading. El deloading es que si la máquina es de 1 megavatio, yo la pongo a trabajar a 0,8 megavatios. Y eso quiere decir que yo estoy perdiendo 0,2 megavatios que no estoy produciendo. Entonces, ¿quién de los propietarios de un parque eólico va a instalar una turbina de 1 megavatio para que yo genere 0,8? No todo el mundo le va a gustar eso, ¿cierto? Porque estoy perdiendo dinero. Ahí es donde empieza el pago de servicios suplementarios. La respuesta en frecuencia va a ser un servicio suplementario y entonces usted va a recibir un incentivo como para dar esa respuesta. Entonces sí, es una posibilidad. Eso es el deloading que lo iba a explicar dentro de un rato, ¿ok? ¿Qué es este control? Este es el segundo control. El segundo control para respuesta en frecuencia recibe el nombre de emulación de reserva de potencia rápida, más o menos es la traducción. ¿Qué es eso? Imagínense que ustedes tienen una máquina de 1 megavatio y que ustedes súbitamente ocurre un cambio en la frecuencia, sí, ocurre un cambio en la frecuencia aquí. ¿Dónde está el cambio de la frecuencia? Aquí está la velocidad. No aparece el cambio de frecuencia, porque aquí lo que está es el cambio de la medición. Bueno, déjenme explicar. Imagínense que ustedes tienen una máquina de 1 megavatios y ocurre un cambio en la frecuencia. Entonces, ese cambio en la frecuencia activa un control que lo que hace es que la máquina se switchee a full potencia. ¿Qué es lo que hace la máquina? La máquina, imagínense que es de 1 megavatio y está generando 0,8. Y ve un cambio en la frecuencia. Ella automáticamente se va a escalón. Y ese escalón es full power. Y ese full power lo mantiene por unos segundos, que es este tiempo. Entonces, ella lo que está haciendo es que por esos segundos, ella está entregando la potencia máxima de la turbina y lo mantiene. Esa es la reserva rápida de potencia. ¿Qué ventajas tiene esto? La ventaja de esto es que nuevamente es muy rápido. ¿Qué desventaja tiene? Lo que ya lo habíamos mencionado. Si la máquina es de 1 y está trabajando a 1, el problema es que no va a poder entregar reserva. Habría que hacer algún tipo de deloading. Pero más allá de eso, el problema está aquí, la forma de esto. Esta forma anterior imita el comportamiento de los generadores sincrónicos. Un generador sincrónico responde así suave y con esa curvita. En cambio, aquí es un escalón. ¿Les puedo decir algo?
nosotros en UK ya hicimos los análisis y resulta que nosotros decidimos que respuesta inercial no nos sirve. Nosotros en UK, National Grid decidió que este es el tipo de respuesta que a nosotros nos interesa de las turbinas de viento, que sea una fast response. Dígalo. No, fundamentalmente es que esta respuesta es lenta. En cambio, esta es una respuesta que es sumamente rápida. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con los parques eólicos? Que responda todo lo que pueda, porque la otra parte de nuestra generación es nuclear. Entonces, lo que estamos haciendo es respondan todos los parques eólicos a lo que puedan, mientras le doy tiempo a la nuclear, que responde y empieza a aflojar todo lo que tiene que aflojar. Entonces, no sé si me entiendes que esta respuesta es bonita, pero no me ayuda porque la inercia de UK es muy alta con la nuclear. Entonces, esta me deja que las otras unidades entren y me respondan. ¿Me siguen? Ok. El Drop Controller es el control secundario. El Drop Controller es, si hay una desviación de la frecuencia, hay un cambio en la P. El problema es que este cambio en la P es un cambio más grande y es un cambio de régimen estacionario. Entonces, este es el control para implementar ese cambio. Aquí hay referencias documentales. Pero ¿cuál es el problema? Que entonces tenemos que derratear la turbina. Con los tres controladores que le he presentado, está el problema de que la respuesta tiene que venir de algún lado. La máquina tiene que tener capacidad, el 0,2 megavatios que hacía falta para entregar la respuesta. ¿Me siguen? Entonces la única forma es derrateando la turbina. ¿Qué significa derrateando la turbina? Bueno, que yo tengo velocidad de viento para operar en este punto, pero voy a mover la turbina, el paso de la pala, lo voy a cambiar para que me genere esto. ¿Y cuál es la idea que me genere eso? De que si ocurre alguna perturbación en frecuencia, yo agarre y súbitamente le digo, epa, cámbiame el ángulo. Y cuando yo le digo, cámbiame el ángulo, me sube y me produce esto. ¿Me entienden o no me entienden lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es que tengo una turbina diseñada para 1 megavatio, pero por control le estoy bajando la potencia a 800 kilovatios. Y en el momento que yo requiero que se aumente la potencia y llegue a 1, lo que hago es cambio el ángulo de pala y entonces me genera más potencia. ¿Por qué se llama overspeeding? Porque fíjense en algo, usted podía derratear la turbina aquí o podía derratear la turbina, por ejemplo, aquí. Pero nosotros queremos derratear la turbina a overspeeding porque si la turbina opera a más velocidad, ¿qué pasa con H? H era un medio de J por W al cuadrado sobre S base. Y W cuadrado significa más velocidad, lo que significa más energía almacenada en el rotor. Entonces, el derating for overspeeding se utiliza por eso. Aquí no voy a presentar estos controles, que es cómo se hace eso, porque ya estamos un poco cortos de tiempo, ya me van a sacar. Sin embargo, lo que dijo el caballero, si yo quiero una respuesta más continua, yo tengo que meter storage aquí. Y el storage tiene que ser controlado. Yo puedo utilizar o distribuido en cada una de las turbinas o puedo utilizarlo centralizado. Y eso requiere otra serie de controladores que no voy a entrar en los detalles, ustedes se pueden leer en los papers, ¿ok? Para cerrar, algunos de ustedes deberían de estarse preguntando, bueno, y ese problema no lo hemos resuelto. Ya esto comercialmente ya está disponible. No mucha gente lo sabe, pero ya esto desde hace unos años atrás, unos 3 años atrás, ya esto está disponible. Enercon, que es uno de los fabricantes más conocidos, ya ha trabajado con Hydro-Quebec y otra serie de empresas para establecer esta respuesta. Aquí hay unos enlaces para algunos documentos que les puede ser de interés.
Sin embargo, lo que le quería mostrar es, ¿dónde está? Este no es, este. Se recuerda que les dije que en el caso del Reino Unido, nosotros decidimos que no nos interesa la inertia response, que nos interesa es fast reserve. Miren qué es esto. Esto es un plot real de una turbina Enercon. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo siguiente. Esta turbina estaba trabajando al 33% de la potencia. Ocurre una perturbación en frecuencia y miren cómo ella trata de seguir esto. Esto debería ser, en teoría, el cambio de potencia que ella debería seguir. ¿Se recuerdan el escaloncito que les presenté? Y esto es lo que realmente la turbina hace durante ese periodo. Luego cae, hay un proceso de recuperación, etcétera. Pero lo que quiero que vean es que ya las turbinas están viniendo, incluyendo este nuevo servicio, que es el de Fast Power Reserve. Ya es algo que está comercialmente disponible en las turbinas Enercon. ¿Por qué esto no sigue exactamente esta línea? Bueno, porque a medida que usted le está sacando la P, la máquina está perdiendo velocidad. Y cuando pierde velocidad, entonces la capacidad de producir P también cambia. ¿Está esto habilitado en las turbinas del Reino Unido? De momento no. De momento todavía no se le está pidiendo a los parques eólicos que entreguen soporte en frecuencia. ¿Por qué no se está pidiendo que se haga esto? Bueno, porque todavía hay que ver cómo vamos a resolver eso. Y creo que esto mueve muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, todavía no estamos en capacidad, estamos en capacidad, mas no estamos habilitados para hacer esto, ¿ok? Chicos, voy a detener aquí la presentación porque ya me han venido a buscar 3 veces allá afuera. Sin embargo, les voy a decir lo siguiente. Les estoy dejando todas las presentaciones. En todas las presentaciones hay links. En esos links ustedes pueden leer más información. Y si en algún momento ustedes tienen alguna duda o necesitan algún tipo de información, por favor, siéntanse abiertos a